Quedamos que vamos a agregar unas nuevas funciones dentro de la librería y a partir de esas funciones vamos a hacer los endpoints para poder actualizar y poder eliminar uno de los elementos. O sea, aquí estoy en la librería, no tengo aquí, solo tengo el create project. Ya lo había copiado, así que pegarlo. Ahora, estos comentarios que están en la tarea era para la tarea. ¿Por qué? Espacio. Y aquí tengo un error, este partial y tendría que ir con el project. ¿Qué hace este partial EI project? El partial lo que hace es de que la interfase, a pesar de que todos tengan los atributos tanto obligatorios como con signo de interrogación, el parcial me dice de que ahora todos los atributos son opcionales. O sea, puedo tener un objeto vacío, puedo tener partes de. Entonces, por eso el parcial es algo que vamos a estar ocupando para actualizar, porque no ocupamos todos los datos. Y el ID que viene como identificador. Por eso tenemos la parte de la librería. Ahora me voy a ir al enrutador para crear los dos endpoints que vamos a estar utilizando. Como les mencionaba, era un router.put para manejar la actualización. Habíamos puesto update, tenemos el ID, esto una sync, falta una coma por aquí, de request response. Por el momento no devolvemos nada. Y el otro endpoint que estábamos buscando era router.delete, en donde manejamos el delete, el ID del que vamos a leer, a borrar nada más, y la función asincrónica. Ok, entonces vamos a extraer cierta información que ocupamos. Digo, es algo parcial, algo elemental que vamos a sacar. Necesitamos sacar el ID de los parámetros. Vamos a definir como una cadena de texto por cualquier cosa. Lo vamos a sacar de request.params. Y también vamos a sacar el nombre y la descripción y si es activo. Por este de request.val. Ok, porque esos son los datos que yo voy a trabajar. Entonces voy a actualizar ese registro ahora de idem con la opción de actualización que tenemos aquí con el update project. Realmente ya me lo está dando. Y lo que le estoy mandando es un parcial con el nombre, la descripción y si está activo o no. Y en este punto, este is active, voy a manejarlo, voy a tratar de convertirlo a booleano directamente, porque si no, posiblemente me devuelva una cadena de texto y creemos. Aquí me dice de que este update project existe, entonces vamos a incorporarlo porque aquí voy a trabajar, voy a ocupar update project y el otro que ocupo es el project. ¿Pregunta hasta aquí? Listo.
Continuemos entonces. Ahora, a pesar de que es una sync y es una wait, en ninguno de los lados que tengo aquí estoy manejando si hay algún error. Ahorita no está saliendo ningún error. No hay ningún problema. Y me devuelve el actualizado. Perfecto. Entonces vamos a retornar un response.json updated project. Oh, un return. Queda sin res. Puede generar problemas. Ok, entonces continuemos. Ahora para el delete igual sacamos el ID. Prácticamente vamos el proyecto. Solo devolvemos si se borró o no. Lo que le decimos aquí. Vamos a devolver. Deleted. On delete. Va a ser verdadero o falso. Y podemos enviar de vuelta el ID. Solo para tener. Y eso era todo lo que había que hacer. Nada más. ¿Preguntas? No. Perfecto. Entonces esto prácticamente es, por así decir, la chepia de la tarea. Los que no lo han hecho, pues salvaron. Los que ya lo hicieron y lo entregaron ayer, preocupen. Tenía eso contemplado. Entonces los que entregaron el día de ayer tienen un puntito bueno adicional. Escucha, los cursos se emocionaban. Está difícil la inflación. Bueno, pues aquí es algo que necesito ver. Este es el Sonerlin. Me dice que estoy retornando algo que... Pero así lo establece. Ok, entonces aquí ya tenemos prácticamente este. Ahora, llegamos al punto. Nos hace falta uno específico, un endpoint importante. Tenemos 4 hasta el momento. Obtiene todos. Diga. Ahí ya. ¿Sí? Sí, 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 ahí estaría listo para estar en Thunderclap. Hagámoslo. Parece bien para Entonces, solo los agregué. Sí, solo ahí. Vamos a correr esto. npm run dev.
Ok, ya está corriendo, entonces vamos a la colección. Es 02. Ok, proyectos. En proyectos tengo los primeros, get all, el post new. Voy a duplicar este. Voy a renombrar. Date. Voy cerrando esto para que no nos distraiga. Ok, entonces ahí está el name, la descripción y si está activo, lo único que voy a cambiar aquí a date para actualizar y el método vamos a utilizar el ok y este ocupa un ID. Ok, entonces en la parte de queries me aparece el parámetro ID, el path, y que voy a establecer un ID de uno que entra. Ahorita solo lo voy a salvar, no lo voy a correr porque no va a haber nada. Voy a probar el get all, a ver qué me devuelve. En teoría en memoria no debe devolver absolutamente nada. ¿Viste? Ok, no hay nada. Vamos a probar con el post new, crear uno nuevo, los dos. Vamos a quitarle el por de 2. Vamos a poner de 3 para tener 3 elementos. Ok, fabuloso. En el get all vamos a encontrar todos los valores. Si tenemos el ID 1, ID 2 y ID 3. Con eso estamos bien. Entonces vamos a hacer el update primero. En el update pide un ID. Vamos a ponerle que vamos a actualizar el 2. Y los valores a actualizar. ¿Ok? Vamos a ponerle aquí dated. Lo vamos a cambiar a falso. Vamos a dar enviar. Ok. Observan, si logró actualizar. Devolvió un dato. ¿Verdad? Me devuelve a ok. Se actualizó. Ya no tiene el 2. Ese es el 2 que se actualizó. ¿Sí? Y si se fijan, el created, la fecha de creación y la fecha de actualización, las horas y los minutos cambiaron. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hubo una actualización y isActive se cambió a falso. Bien, súper. Vamos a hacer el get all nuevamente. Vamos a extraerlo solo para mostrarles. Ustedes puedan ver que en efecto los cambió. Se fijan en el 2, dice New Project in House 2. Y en la versión original tenían la misma hora, tanto de creado como actualizado. Vamos a volver a cargar. Ahora en la carga ya me sale actualizado. Y la hora de actualización es diferente. Ludwig, diga, tiene una pregunta. Eso actualmente lo estamos almacenando en una variable de memoria. Ya le muestro. Esto está en la librería. Project. Todos esos datos, si se fija aquí está Memory Projects. Tenemos lo declarado aquí. La línea 11. Memory Projects es un arreglo de iProjects. Inicializa como un arreglo vacío. O sea que cada vez que yo inicio el proceso, toda esa información se perdió porque está en memoria.
Listo. Ok, entonces ya tenemos el put del que está bien. Perfecto, no hay ningún problema. Ahora necesitamos hacer el delete de eso. Vamos a el client. Vamos a duplicar este mismo. Creo que voy a borrar algunas cositas. Cambiemos el nombre. Delete project. Ok. Vamos a cambiar. Aquí le vamos a poner delete, que es lo que establecimos en la ruta. Cambiamos el método por delete. En este caso, el body no ocupa absolutamente nada. No se permite enviar un cuerpo en un método delete. Y el ID siempre va a ser el mismo. Vamos a eliminar el cuerpo 102 de, de ese arreglo. Ok, entonces, con esto nos debería funcionar ya de un solo. Vamos a enviar. Y la respuesta, 200, se me dice deleted true. Perfecto. Eso quiere decir de que sí me lo borró. Y el ID que borramos fue el 2. Vamos a probar. Aquí estaba el ID 2. Vamos a volverlo a enviar. Lo que voy a esperar, todo esto, es tener dos elementos, el 1 y el 3. Y el 2 ya no se ve. Ok, entonces con esto te voy a hacer algo interesante. Borré el segundo, pero todavía tengo el endpoint proyectado para poder actualizar el 2. Vamos a ver qué sucede. Le damos un send y ups, murió. Ok, entonces, propósito del día de hoy, ¿cómo manejamos estos errores? ¿Por qué se da estos errores? Realmente está bien simple ver por qué se da ese error. Ese error, si se fijan, lo está tirando esto. Si el índice es -1 al actualizar, o sea, no encontró el objeto identificado con el ID 2, entonces voy a tirar un error, proyecto no encontrado, pero no lo estoy manejando. En la pantalla me dice, hey, hubo un error, proyecto no se encontró, y al encontrar ese error como tal, mutó todo. O sea, el server se murió, se cayó. ¿Ok? Tengo que manejar eso para que no se me caiga el server. ¿Dónde hago eso? Eso lo hago en las rutas. Entonces, empecemos con eso. Pero antes de empezar con eso, yo necesito que me digan, ¿saben cuál ruta nos hace falta? La de obtener por ID. Perfecto. Ok, vamos a cerrar estas. Lo vamos a volver a abrir después cuando lo ocupemos. Solamente es para API. Ok, tengo los proyectos. Ya sé que tira el error. Aquí tengo para obtener todos los proyectos. Necesito uno para exportar un proyecto manejado por ID. Entonces, realmente es exactamente el mismo elemento. Lo único que aquí voy a cambiar el método y lo voy a retornar como tal. Ok. En aquello estaba buscando el índice. ¿Por qué? Para así poder modificar automáticamente para poder acceder al índice y modificar el valor. Pero en el caso que yo lo voy a extraer, simplemente yo necesito extraer algo. Lo que le mencionaba ayer al compañero. Este es un arreglo. Por defecto el arreglo tiene varios métodos que me permiten recorrer por cada elemento dentro de ese arreglo y mandarlo ese valores como parámetros a una función. En otros lenguajes estas funciones se le conocen como lambdas. ¿Qué es una lambda? Simplemente una función que se ejecuta por cada elemento. En Python son extremadamente útiles. Ok, entonces aquí le estoy diciendo, hey, a este
P, esta variable P, este símbolo va a apuntar al elemento del arreglo que está iterando, por así decirlo, el current item. Y luego, ese es el cuerpo de la ejecución. Esto va a devolver un verdadero o falso porque estoy haciendo una comparación. Estoy comparando el ID del objeto contra el ID que está enviando de parámetro. Entonces, con esto yo puedo perfectamente buscarlo. Cuando no encuentra ninguno, o cuando encuentra el primero, lo asigno al proyecto. Si no encuentra ninguno, el proyecto queda nulo. Entonces yo puedo comparar ese nulo contra una negación. Entonces, si no está proyecto, o sea, si el proyecto es nulo, tiramos el error, no encuentra el proyecto, lo vamos a manejar. Y si no, devolvemos el proyecto que se encontró con el find. ¿Listo? ¿Ahí vamos bien? Súper. Diga. Sale en los ejecución. Todavía no hemos capturado el error y no hemos manejado ese error. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Necesitamos capturar ese error y manejarlo. Y eso lo manejamos dentro de las rutas. ¿Por qué no lo manejo aquí? Porque de esta forma yo puedo capturar y manejar de formas distintas el error lanzado. A este punto yo sí necesito que me lo tire. Además, para las pruebas unitarias es más fácil validar si me tira un error o no, que estar validando si me devolvió un mensaje con un estatus o otro mensaje con otro estatus. Muchos de los errores comunes, y este es un paréntesis, y esto lo acabo de explicar también en mi trabajo el día de hoy. La mayoría de los errores de las pruebas unitarias que se usan cuando se está trabajando con APIs es que se está tratando de hacer la prueba de la respuesta del endpoint. Si me lo preguntan a mí y en la literatura, las pruebas a los endpoints se llaman pruebas de usuario, UTAs o UATs. ¿Okay? O sea, ya es el usuario final el que se debe probar. ¿Por qué? Porque ese es el que interactúa con un entorno externo. Yo voy a hacer una prueba unitaria para comprobar el estado de mi programa. Yo pruebo lo que sucede adentro. Entonces, ¿cómo lo logramos? Voy a probar la librería. Las rutas no me interesa probar. ¿Okay? Y la librería me va a funcionar, me va a devolver un dato si existe o un error si no existe. Y eso son elementos totalmente esperados. Ok, cerramos paréntesis. Ok, con este punto entonces get project, vamos a irnos ya, aquí ya no lo voy a hacer, ya con esto ya se me borró la memoria, o sea que ya perdí todos los proyectos que teníamos. Vamos a ir a las rutas de los index y vamos a manejar todos estos, y esto es una regla de oro, por eso lo dejo como temita aparte. Cualquier función async que ya hace una interfase hacia afuera, es decir, estamos creando rutas y la siguiente nivel de interfase es el usuario final que va a consumir este endpoint, el que va a consumir este proyecto. ¿Okay? Entonces, todo endpoint, todo punto de salida, yo tengo que enviar un mensaje acorde a y siguiendo el estándar. Entonces, cuando yo devuelvo un JSON, así directamente, Express automáticamente está asumiendo que yo estoy devolviendo que la petición fue manejada correctamente. Entonces me devuelve ya de un solo una respuesta 200 o 202 a partir del endpoint. ¿Okay? Si yo capturo un error y el error yo puedo determinar que es un error que yo estoy lanzando, que yo estoy recuperando, por ejemplo, el error del proyecto, no se encontró el proyecto como tal, project not found, yo puedo distinguir y decirle, hey, este es un 404, no estoy encontrando el recurso, ¿cierto? O si es un error que yo no estoy manejando, por ejemplo, si estoy metiéndome con conexiones a la base de datos y lo que tronó fue la conexión a la base de datos, yo no le voy a decir al cliente, hey, se me arruinó mi servidor, no estoy conectándome a la base de datos, espérate, puedo decirle eso. Entonces yo le mando otro elemento poquito más sutil, pero siempre que maneje un tipo de alerta. Entonces le mando un 500, un error 500. ¿Qué dice el error 500? Un error interno del servidor. No le digo qué, pero sí por lo menos estoy diciendo, hey, avisarle al administrador que tiene que verificar algo. Entonces, todo eso lo podemos manejar manejando esos errores. ¿Cómo los manejamos? Vamos a ello ahorita. Primero, todos los asyncs son promesas. Por tanto, solo hay dos opciones.
o success o funciona o un error. Cuando uso el await, el error entra como un elemento de error, una excepción. Entonces, ¿cómo capturo las excepciones? En un bloque try. Entonces yo pruebo lo que está sucediendo en mi endpoint. Y en este no va a fallar, pero por cualquier cosa. Y un catch, dígame. Ok, si no usáramos el async, sí. Ok, veamos lo que dice el compañero. Terminemos este de aquí. Ahorita que estamos usando formas asíncronas, las promesas, cuando se rechazan, cuando son malas, se tiran como excepciones. Entonces la forma de capturarlos en una sync, en una función asíncrona, es a través del try y el catch. Esa es una regla de oro. Ok, y aquí vamos a retornar que algo malo pasó. Podemos mandarlo así. Eso generalmente no lo hago. Ok, pero lo dejemos ahorita por eh, elementos. Y aquí pongámosle, esto no me gusta, pero esto lo vamos a poner como any, porque si no va a empezar a morir. Ok, y aquí me hace falta un cierre de llave. Tenemos un poco, ya está. Ok, cierra este catch. Cierra la función. Ahí estamos bien. ¿Preguntas hasta aquí? No. Voy a hacer otra vez esta función nada más que sin usar el async, ¿sí? Sino que utilizando la promesa como forma nativa propia. Router.get all. No le pongo el async, declaro la función con el request response. No estoy ocupando el request, así que de un solo va un guión bajo antes para que no empiece a llorar TypeScript. Y dentro del cuerpo, entonces volvemos a hacer constant. Y aquí la diferencia va a ser projects, porque ya no puedo manejar proyectos como tal, sino que voy a utilizar la promesa y lo voy a decir get projects y después projects me viene como respuesta, como parámetro de un handler. En el den yo le defino, ok, ¿qué me va a devolver esa promesa? Proyecto. Entonces proyecto me lo devuelve y el response JSON projects lo cerramos. Si hay algún error en la promesa, entonces capturamos, tenemos la excepción y tiramos el message. Okay. Esta sería la segunda forma. Lo único es que hay que tener mucho cuidado y saber exactamente dónde usar el den y cómo se va a manejar los proyectos, los parámetros que va a devolver. Esta sería la segunda forma. Se lo voy a dejar comentado porque sí es válido. Aunque hoy en día muchos de los proyectos que he visto no lo usan solamente cuando están en ciertas funciones que no permiten utilizar las síncronas. Por ejemplo, cuando está inicializando un proyecto de React, un principio, en un proyecto de React usted no puede poner dentro de un use effect una promesa, entonces tiene que hacer cosas como esta. En un constructor de una clase no puede utilizar asíncronos, entonces también tendría que parejar y manejar las promesas como tal, de esta forma. ¿Sí? El punto den y el punto catch, como dice el compañero. ¿Queda claro? ¿Preguntas? Ok, sigamos manejándolos. Vamos a replicar todo eso, todo el try dentro de los elementos. Content away. Inicia una
Ok. Bien. Put. Hacemos mito. Ok, y solo nos hace falta el delete, que es otro que puede generar. Ok, vamos a formatear el documento para que quede armado. Ok, creo que esta parte no las expliqué. Del objeto response que tiene Express, su respuesta, el método status me permite definir los valores o los status HTML que existen. Ese puede ir desde la gama de 200, 202, 300, 303 para 302 y 303 para hacer redireccionamientos, los 400 para decir de que no se encuentra o que está prohibido la consulta a ese recurso. Por ejemplo, el 401 es forbidden, no se permite, o unauthorized, no se permite. 403 es forbidden, no se le permite, no tiene acceso, aunque sea autenticado, no tiene acceso. 404 que no se encuentra el recurso. Que sería otro, los 500 que ya serían errores de servidor. 500, 502, 505, hay varios. Entonces, eso están dentro de específicas. El servidor ya corrió, está corriendo bien. Entonces, empezamos a, voy a cerrar estos. Vamos a hacer exactamente la misma prueba. Vamos a crear 3 documentos, vamos a modificar uno, vamos a eliminar el del medio y vamos a tratar de volver a modificar el del medio, el índice 2, para que nos salga el error y ver qué es lo que nos devuelve y si ya no nos revienta el servidor. Entonces, primero, solo de check, para hacer un check-in. Solo check-in. Ok, lo probamos y no hay nada. Perfecto. Ok, está vacío. Se reinició el proceso, todo está nuevo como tal. Vamos a crear los 3. Entonces vamos a ponerle 1. Veamos 2. Veamos 3. Listo, ahí tenemos los 3. Volvemos a hacer el get all. Vamos a encontrar de que en efecto está 1, house 1, house 2, por último house 3. Están los 3 documentos guardados. Goloso. Ahora vamos a actualizar el 2. Ok, se mantiene. Vamos a hacer el update.
En el query ya sabemos que es el ítem 2 el que vamos a actualizar. Le damos send y me lo actualizó perfectamente. Volvemos a obtener los 3. Ya están. Y nos devuelve exactamente los 3 y el segundo está actualizado. Listo. Vamos a borrar el 2. Ok, el 2 es el que se va a borrar. Vamos a darle send. Procesando. Ya lo borró. Veámoslo nuevamente. Ok, estaba el update. Vamos a enviarlo. Y ahora solo está el 1 y el 3. El 2 murió. Ya no está guardado. No existe. Entonces ahora vamos a actualizarlo. Siempre el mismo 2. A ver qué nos dice ahora nuestro programa y si maneja adecuadamente el error. Damos send. Son 500. Observen. Pero me devolvió error project not found. Y el servidor sigue arriba. Simplemente mandó que hubo un internal server error. Ya, algo falló, pero no me mató el servidor como tal. Por tanto, yo puedo continuar. ¿Qué quiere decir que puedo continuar? Puedo volver a enviar peticiones. Me debe volver a procesar todo. ¿Sí? Y está funcionando perfectamente. Nos hace falta hacer el get de uno en específico. Get by ID. No sé si lo hicimos aquí. Y post all. No tengo el get by ID. Vamos a poner el get by ID. Y ok, vamos bien. A reiniciar.
Ok, vamos a crear 3 nuevos. Eh, también es factible, o sea, ustedes pueden devolver un valor nulo si no lo encuentran. Eh, ahí ya es estilos, dependiendo de cómo lo deseen manejar. En este caso, si estoy haciendo una búsqueda por un identificador y no lo encuentro, es que alguien me está queriendo hacer algo mal. ¿Sí? Alguien se está queriendo pasar la tranca. Pero ya es pura decisión de diseño. No es ni buena práctica ni mala práctica, simplemente una decisión. Es la misma forma de decidirlo. Ok, aquí tenemos ya los dos. Ya funcionó bien. Vamos a duplicar este. Get. Cambiamos. Get by ID. Está. Desde by all, vamos a ponerle by ID. Que va a ir un ID. ID digamos que va a ser el 2. Damos send. Tiró específicamente el objeto. Estoy esperando. El objeto 1. También ese mismo estoy esperando. ¿Está? Pongo un índice que no encuentro. Estoy esperando un error. Ok, project not found. En este caso, en vez de ser un 500, como dice usted, compañero, perfectamente lo podemos poner como un 400, 404, que no se encuentre, no como 500. Entonces eso sí puede ser factible, para que esté más de acuerdo a al estándar HTML. Ok, y con esto terminamos el día de hoy. Por favor, en el chat me escriben su número de cuenta al revés y me sustituyen el 4 por una G. Su número de cuenta al revés, me sustituyen el 4 por una G para poderse retirar.